Capítulo 29. Sesiones de estudio y rumores. Ya es hora. Hermione se paró cerca de la puerta donde era obvio para Harry que había sido interrumpida a mitad de camino. Había optado, después de una ligera consideración, por mantener a Hermione y Ron en la oscuridad sobre el tema de su lección con Dumbledore. Como se predijo, hizo que Hermione se sintiera absolutamente libre. Mentiría si tratara de fingir que no era un poco divertido gastarle la broma a su estudioso amigo. Fleur incluso había aprobado, de forma indirecta, simplemente señalar su propia inclinación por las bromas y lo deliciosamente divertido que podía ser. Lo siento, mintió Harry. Fleur, al parecer, lo había extrañado, y habían pasado unos momentos extra en un abrazo bajo la capa de invisibilidad. Sé que es divertido irritar a Hermione, dijo Ron desde donde estaba sentado en una de sus cómodas sillas habituales, pero incluso yo estoy empezando a sentir curiosidad. La primera mitad del año fue todo aturdidores, luego un Bogart y alguna lección de misterio. Harry se unió a Ron en las sillas, con Fleur haciendo lo mismo si el roce de la tela invisible era una indicación. Hermione también se sentó y se cruzó de brazos. Bueno, lamento mucho querer aprender lo que el mago más grande de nuestra época te enseña en tus lecciones individuales, espetó ella. Sé que nos lo vas a decir, así que eso significa que solo estás siendo malo. Sé que te has burlado de él de vez en cuando, dijo Fleur en su nombre una vez que comenzó a tambalearse. Y entiendo el impulso, pero no puedes envidiarle lo mismo. Hermione resopló pero asintió, relajándose un poco. Dumbledore y yo trabajamos en el Patronus, dijo Harry, sonriendo. Hermione se irguió de golpe y los ojos de Ron se iluminaron con interés. Blimey, dijo, sacudiendo la cabeza. ¿Puedes imaginarlo? Nosotros, emitiendo eso. Sus palabras le ganaron una mirada condescendiente de Hermione, quien claramente todavía estaba un poco irritable. Nos llevará mucho tiempo dominarlo, si es que podemos hacerlo. He estado practicando esporádicamente desde nuestro tercer año. Por supuesto que sí, replicó Ron. Solo digo que sería genial. Un ligero olor a canela fue todo el aviso que recibió y saltó cuando la voz susurrada de Fleur rozó su oído. ¿Por qué te sientes tan engreído? Ya verás, susurró. Sabía que no sería capaz de mantener el secreto por mucho tiempo una vez que estuvieran solos. Pero, ¿por qué Dumbledore gastaría toda una lección en eso? Preguntó Hermione después de ignorar deliberadamente un comentario de Ron. ¿No debería ser más como tarea? Tienes razón, Hermione, dijo Fleur, su voz provenía de su asiento, aunque Harry estaba seguro de que podía sentir sus ojos invisibles sobre él. Puede tomar bastante tiempo para que alguien maneje incluso un Patronus incorpóreo. Para algunos, eso es todo lo que logran. Mamá y papá pueden hacerlo, dijo Ron. Bill y Charlie también. No sé si Perky alguna vez lo logró. ¿Lo que es tuyo? Preguntó Hermione, mirando hacia la voz de Fleur. Todavía tengo que ser capaz de hacer que el mío sea corpóreo, admitió. La mayoría de los Vela tienden a tener variedades aviares, por razones obvias. Harry sintió sus mejillas calentarse. ¿Puedes mostrarnos? Preguntó Hermione, deslizándose hacia el borde de su asiento. Los únicos que he visto en mi vida fueron de lejos durante un partido de Quidditch durante nuestro tercer año. Los profesores McGonagall y Flitwick tuvieron que perseguir a algunos dementores fuera del campo. La voz de Fleur salió acentuada y helada. ¿Dementores? ¿En la escuela? ¿En un partido de Quidditch? Ron asintió. Me sorprende que no hayas oído hablar de eso el año pasado mientras estabas aquí. Fue bastante mental allí por un tiempo. No hablé con mucha gente, y Harry no me lo dijo. Supuse que tu aventura en la cámara era un evento atípico, dijo ella, su voz deliberadamente dirigida a él. La mayoría de los años escolares están, un poco apagados, admitió. Puedo decírtelo más tarde si quieres. Muy bien, dijo Fleur, la mitad frontal de su varita apareciendo en el aire. Te obligaré a eso. La escuchó tomar una respiración profunda, luego la varita se movió junto con su encantamiento silencioso. Una voluminosa niebla plateada se enroscó desde el extremo de su varita, girando letárgicamente en espiral a través del aire para dispersarse en un resplandeciente charco contra el suelo de piedra. Oh, wow, susurró Hermione, sus ojos oscuros muy abiertos. No estoy segura si mi memoria es insuficiente, dijo Fleur, su varita desapareció de nuevo, o si mi concentración es deficiente. Eso es parte del desafío. Hermione asintió y luego acosó a Harry por cada última sílaba que recordaba de la lección de Dumbledore. Cuando terminó, se sintió como un libro de texto particularmente inútil mientras su amigo fruncía el ceño ante su varita. Eso es casi todo lo que ya había leído, dijo.
Pero supongo que la práctica no vendría mal. Deberíamos separarnos para que sea más fácil concentrarse. Sin más indicaciones, Ron apartó su silla del grupo sin levantarse, los pies chirriaron contra el suelo. Su risa resonó en la habitación cuando Hermione levitó su silla del suelo. Yo también practicaré, dijo Fleur, su voz repentinamente al lado de la silla de Harry. Siéntase libre de llamar cualquier pregunta. Su camisa detrás de su hombro se arrugó y tiró, los dedos invisibles de Fleur lo impulsaron a seguir. Una vez que estuvieron fuera del alcance del oído, ella lo detuvo con una mano en su pecho. «Bullabeth compris. Nest cepas», dijo, su voz rápida y emocionada. Le tomó un momento entender la frase, pero una vez que lo hizo, sonrió. «Sí. Sabía que te sentías engreída». «Lo siento», dijo encogiéndose de hombros. «Sé que tienes problemas con eso. No deberías arrepentirte. Deberías estar orgulloso. ¿Por qué no se lo dijiste a los demás?» «Lo haré. Quiero hacerlo», dijo, encogiéndose de hombros de nuevo. «Simplemente no quiero que se desanimen si no pueden hacerlo también». Su mano apareció en el aire y buscó la de él, entrelazando sus dedos. «Dudo que se desanimen. En todo caso, probablemente sería inspirador», farfulló Harry. «¿En SP? No soy inspirador». Ella apretó su mano y la soltó ante una llamada de Ron. «Conozco a unos pocos más inspiradores que tú, Harry», dijo mientras pasaba junto a él. La práctica continuó con Fleur haciendo rondas entre Ron y Hermione de vez en cuando hasta que tuvieron que dejarlo debido a las próximas rondas de Ron y Hermione antes del toque de queda. Ambos se despidieron de Fleur y Harry con la sonrisa de Ron lo suficientemente amplia como para hacer gemir a Harry. «No puedes molestar a Hermione y luego enojarte cuando Ron hace lo mismo con nosotros», dijo, quitándose la capa una vez que estuvieron solos. «Lo sé», dijo Harry, mirando paralizado mientras Fleur arreglaba su ropa y arrancaba largos mechones de cabello de donde estaban pegados a la capa. Una vez desenredado por completo, dejó caer su capa en una de las sillas y lo enfrentó, con las manos en las caderas. «Bien. Muéstrame». Su tono emparejado con una ceja arqueada no admitía lugar para el desacuerdo. Los ojos azules lo observaron mientras sacaba su varita y volvía a sumergirse en su memoria. Un acto que se hizo aún más fácil para la tenue canela que flotaba a su alrededor cuando Fleur dio un paso más cerca. «Expecto Patronum». Dejó escapar un silencioso suspiro de alivio cuando su águila apareció y comenzó a dar vueltas por la habitación. Fleur se volvió para seguir sus lentos círculos, casi bailando entre las volutas vaporosas y mercuriales que caían con cada poderoso movimiento de las alas del águila. Cuando terminó su revolución, su mirada se encontró con la de él cuando su Patronus se posó en el respaldo de la silla más cercana a ella. Sus ojos tenían una profundidad que lo arrastraba, tentándolo a caer en las profundidades del océano. En lugar de una tormenta fría y despiadada, prometieron calor, vida y griega. Cuando él respiró hondo y parpadeó, ella se había girado para pasar la mano por las plumas brillantes del Patronus. «Kestbeau», susurró ella. Ni siquiera trató de detener la sonrisa cuando la vio acariciar al pájaro. La extraña luz etérea de su Patronus se reflejaba en su cabello, dándole el mismo brillo luminoso. Se quedó allí por un tiempo, paralizada. No fue hasta que Harry alteró la habitación que ella salió de su admiración. La habitación se había vuelto más pequeña y más llena de muebles. Había optado por quedarse con la silla que sostenía a su Patronus, pero reemplazó las otras con un solo sofá de 2 plazas y una chimenea rugiente. Una alfombra oval llenaba el espacio intermedio con pequeñas borlas oscuras que rozaban la piedra a lo largo de su perímetro. En la pared opuesta a la puerta había una ventana falsa que daba a un facsímil de los bosques que rodeaban la mansión de la Cour por la noche. Él asintió, satisfecho consigo mismo. No era exactamente la pequeña habitación de la cabaña que Hermione había recreado en sus primeras pruebas, pero era lo suficientemente acogedora. La habitación incluso había proporcionado una estantería en la esquina para entretenerse mientras se acurrucaba junto al fuego. Los ojos de Fleur se abrieron como platos mientras inspeccionaba la habitación, luego lo miró fijamente con una sonrisa de gratitud cuando notó la chimenea. «Esto es encantador», dijo, acercando el sofá de 2 plazas al fuego con un movimiento de su varita, «pero no es una distracción lo suficientemente buena como para hacerme olvidar que dominaste el Patronus en una sola noche». Se dejó caer en el pequeño sofá y le indicó que la siguiera. «¿Lo que está mal?», preguntó mientras simultáneamente se deslizaba por el sofá para sentarse y poder apoyarse en él. «Has sido una mezcla de emoción y nervios desde que llegué». Se las arregló para reprimir su mueca.
Los pensamientos lo habían acosado durante toda la semana previa a la lección, aunque no todo había sido desagradable. El año nuevo no pasó mucho tiempo, pero sintió intensamente la ausencia de su sonrisa y calidez. La lección había sido una excusa fantástica para invitarla al castillo, pero, ¿es raro?, preguntó, cediendo ante la inutilidad de ocultarle algo. Ella había demostrado ser muy experta en hacer que él quisiera contarle sus secretos. Estar en la escuela, conmigo. Ella se movió para enfrentarlo. Eso no era lo que esperaba. ¿Qué esperabas? Pensé que estabas nervioso porque te había pinchado sobre tu bogart la otra noche. Cambiaste de tema tan repentinamente que pensé que te había molestado. Podemos hablar de eso, si quieres. Es solo un poco vergonzoso. Podemos hablar de eso si quieres, dijo ella, apretando su brazo con una mano cálida. Para responder a tu pregunta anterior, estás preguntando si estar en la escuela de alguna manera, ¿cuál es la palabra?, amplifica la diferencia en nuestra edad. Él asintió y ella apretó su brazo de nuevo. Por lo que he visto, no eres una persona diferente en la escuela que cuando estamos solos. Abrió la boca para hablar, pero ella lo silenció con un dedo en los labios que envió electricidad directamente a su cerebro. Puedes ser más abierto y libre contigo mismo cuando estamos solos, pero eso es de esperar. Es lo mismo para mí. Así que no es extraño estar aquí contigo porque simplemente estoy feliz de estar contigo. Una punzada de decepción saltó a través de él cuando ella dejó caer la mano. Fue reemplazado casi de inmediato por un pico de ansiedad que la hizo inclinar la cabeza confundida. ¿Eso te pone ansioso?, ella preguntó. No. No es así. Es difícil de creer, pero me hace muy feliz. ¿Y qué? Mi bogart se lamió los labios secos y miró al suelo, buscando el charco de agua que se arrastraba. Fuiste tú. En el lago. Su mano agarró su brazo con un agarre casi doloroso y sus ojos se abrieron como platos. Lo siento, ella respiró. No es tu culpa. Aún así, se estremeció, una mano yendo a su cuello en un plácido espejo del frenético raspado de su doppelganger. Ella sonrió débilmente. No he podido nadar desde entonces. La mayoría de los veranos, Gabriella y yo solíamos pasar tiempo en el lago de la casa de mis padres, pero, incluso antes de que vinieras a quedarte con nosotros, apenas podía acercarme. Incluso sentarme junto a él contigo me puso ansioso a veces. Recordó, con una claridad asombrosa, la forma extraña en que ella se había dejado caer sobre el muelle de madera y se había deslizado hacia atrás de manera que sus pies apenas tocaban el agua debajo de ellos. Su mirada se posó en su regazo, donde una mano acomodó sus pantalones sueltos. Mío es esa cosa que vive dentro de mí, susurró. Es furioso y violento y quema a las personas que amo antes de ser consumido por sus propias llamas. Fue el turno de Ari de apretar su brazo. Pero no puedes ser lastimado por tu propio fuego. Sus palabras le valieron una débil sonrisa. No todos los miedos son racionales. ¿Son ellos? Se sacudió y se iluminó. A pesar de todo, así no es como quiero pasar mi tiempo limitado contigo. Cuéntame más sobre tu lección de Patronus con Dumbledore. ¿Se sorprendió cuando realizaste el hechizo? Su sonrisa lo contagió y él le devolvió la sonrisa. Sí, definitivamente había sido bueno que hubiera ocultado su habilidad si eso era una excusa para invitar a su novia al castillo. Pasaron el resto de la noche hablando y compartiendo historias, con Fleur extrayendo una promesa de Harry de contarle sobre sus otros años en Hogwarts en algún momento en el que no habían estado discutiendo sus miedos más profundos. La chimenea nunca se atenuó mientras hablaban hasta bien entrada la noche, emitiendo su parpadeante resplandor naranja cuando Fleur, bastante insistentemente, cerró la brecha entre ellos durante una pausa en la conversación y atrajo a Harry a un largo beso. Fue con desgana que caminó por los pasillos bajo la capa de invisibilidad con ella para escoltarla fuera de las protecciones. La calidez de ella contra él y el abrumador aire canela hicieron papilla su mente mientras cada paso los acercaba a separarse. Echaba vapor cuando salió al aire invernal, la piel expuesta de sus manos y su rostro dejaban escapar tenues zarcillos de calor en la noche. Ella se despidió de él con un beso final y prolongado y desapareció con un pop silencioso. Mientras caminaba por el castillo para regresar a la torre de Gryffindor, se sorprendió al encontrar a Luna deambulando por los pasillos, el aliento empañando el aire y los pies descalzos pisando la piedra. Dudó, atrapado entre su deseo de ayudar a la extraña chica y evitar revelar su propiedad de un objeto mágico tan valioso. Se conformó con doblar una esquina y quitarse la capa, luego fingió que él también había estado deambulando ociosamente.
Hola, Harry, dijo Luna mientras él se acercaba, aunque no disminuyó la velocidad de sus pasos lentos y delicados por el pasillo. Cada pisada caía en el centro de las piedras, dejando su andar algo irregular. Saliste tarde, dijo, tratando de mantener el ritmo de ella. Tú también, dijo ella, observándolo mientras se acercaba. Hueles bien. Sintió que su cuello se sonrojaba. Gracias. Ella asintió, su cabello rubio soleado y despeinado se balanceaba con el movimiento. ¿No tienes los pies fríos? Preguntó, notando que los dedos de sus pies se habían vuelto de un rojo vibrante cuando se puso de puntillas para permanecer en el medio de una piedra particularmente pequeña. Por supuesto que lo son. ¿No tienes zapatos? Por supuesto que sí. ¿Por qué no los llevas puestos? Su siguiente paso vaciló solo una fracción, y el más mínimo de los ceños fruncidos pasó por sus rasgos normalmente plácidos. No sé dónde están. Oh. Quizás podría prestarle sus calcetines. ¿O sus zapatos? No por primera vez, prometió que iba a aprender el encantamiento cálido, especialmente con la frecuencia con la que Fleur necesitaba usarlo. Al menos entonces tal vez sus calcetines podrían haber ayudado a mantener caliente a Luna hasta que regresara a su dormitorio. ¿Necesitas ayuda para encontrarlos? Preguntó en su lugar. Aparecerán por la mañana. Siempre lo hacen. Entonces, ¿no te preocupa que te atrapen? Preguntó, inseguro de cómo seguir tal declaración. Es después del toque de queda. ¿No es así? Ella lo miró fijamente con sus ojos azul claro y detuvo su impulso hacia adelante. Estamos cerca de la torre de Ravenclaw y puedo agacharme si viene alguien. ¿Cómo llegaste a estar tan lejos de la torre de Gryffindor tan tarde? Casi se estremeció por la sorpresa ante sus palabras. Fleur realmente lo había dejado tan aturdido después de su beso de despedida que se había alejado tanto del camino de regreso a sus dormitorios. La respuesta fue un rápido y rotundo sí. Me gusta dar paseos por la noche, dijo, sin mentir. Creo que perdí la noción del tiempo. Luna simplemente asintió de nuevo y dio otro paso hacia una piedra grande que se ajustaba fácilmente a su pie. Yo, probablemente debería irme entonces, dijo Harry después de unos momentos de silencio. Si Filch me atrapa tan lejos de los dormitorios, seguro que me castigarán. Es fácil de evitar, dijo Luna, con una leve sonrisa en los labios. Señora. Norris tiene debilidad por el atún. Eso es, bueno saberlo, dijo con una sonrisa. Buenas noches. Buenas noches, Harry. Gracias por pasar su tiempo conmigo seguro, en cualquier momento. Su peculiar mirada lo siguió hasta que dobló la esquina y se puso su capa de invisibilidad. Una sensación de insatisfacción se enconó en él mientras regresaba a la torre de Gryffindor. ¿Cómo se las había arreglado Luna para necesitar ayuda de manera tan obvia y, sin embargo, hacer parecer que estaría perfectamente bien en los pasillos helados sin siquiera un suéter? Hizo una nota para preguntar los pensamientos de Hermione. Podía admitir que era hábil para leer a las personas, pero comprenderlas era otra cuestión completamente diferente. XXX Hermione tuvo la idea de que quería que pasara corriendo junto a ti. Ella puede escribirme, ya sabes. Me gusta recibir cartas. Podría haberme ofrecido como voluntario para pasar la información. Pero le diré. ¿Tienes celos de que alguien más me hable? ¡Qué lindo! ¡No! Simplemente me gusta escribirte. No estoy tratando de evitar que te envíe cartas. Lo sé, Harry. Estaba bromeando. ¿Cuál fue su idea? Bueno, pensó que tal vez podríamos invitar a alguien más a nuestra sesión de estudio. ¿Alguien más? Tendría que ser alguien en quien confíes para saber que tienes una capa de invisibilidad y que llevas a escondidas a tu novia a la escuela regularmente. Sin mencionar que expresó su aprecio por no tener que ocultar su pasado a nadie en nuestro grupo. No había pensado en eso. ¿Son amigos tuyos? No estoy seguro de recordar que hayas mencionado a tus otros compañeros de clase muy a menudo. Algo así como. Ella es una Ravenclaw. Luna Lovegood. La recuerdo. ¿Sí? Ella absolutamente debería unirse a nosotros. ¿Conoces Luna? Realmente no la conozco, pero la recuerdo de las pocas veces que pude unirme a todos para las comidas. Parecía sola. Traté de interactuar con ella un par de veces, pero creo que no me expresé bien. No estoy seguro de que me entendiera. Creo que podría ser así como ella es. ¿Qué llevó a Hermione a querer invitar a Luna? No parece que tenga muchos amigos. Reuní lo mismo. Personalmente, estaría feliz de tenerla. Ciertamente puedo entender su situación. Veremos qué dice ella. Le avisaré a Hermione. Voy a mirar hacia adelante a la misma.
Esto es algo dulce que estás haciendo. Fue idea de Hermione. De alguna manera creo que tú eres el que se dio cuenta de la situación de Luna y se acercó a Hermione en busca de ideas. ¿No? Tal vez. Pensé tanto. Está en tu naturaleza. Desafortunadamente, debo irme. Tengo que estar en el trabajo temprano mañana. Lo siento por retenerte. Buenas noches. Estoy feliz de ser mantenido. Buenas noches. XXX. La primera lección de Luna con ellos llegó el siguiente fin de semana. Su acuerdo había llegado rápidamente, como era natural en ella, pero fue con un paso vacilante que siguió a Hermione y Ron a la sala de los menesteres. ¿Vienes aquí a menudo?, preguntó después de que Hermione terminara de demostrar las habilidades de la habitación haciendo que produjera una docena de estanterías. Solo para el grupo de estudio, dijo Hermione, concentrándose para crear 5 sillas en el centro de la habitación. ¿En realidad?, preguntó Luna. Giró lentamente para mirar la habitación, luego se detuvo en Ron, quien asintió para confirmar. Pasaría todo mi tiempo libre en tu hermosa habitación si pudiera. No es nuestro, dijo Hermione, frunciendo el ceño. Y no podemos desaparecer exactamente durante horas seguidas de forma regular. Sí, supongo que la gente empezaría a extrañarte. Luna se acercó a una de las estanterías y ladeó la cabeza hacia un lado, el cabello enredado cayendo sobre su costado. Eres muy afortunado. Ron se acercó sigilosamente a Hermione, una mueca claramente incómoda cruzó su rostro. No sé nada de esto, murmuró. ¿Es capaz de guardar un secreto? Ella parece escupir todo lo que está en su cerebro. En el camino, me preguntó si había lavado mi pijama recientemente. Estoy seguro de que tenía una razón. Ella es única, eso es cierto, pero no creo que esté loca como dice la gente. Luna se volvió de sus exámenes con una expresión de sondeo, sus ojos inspeccionaron la habitación a su alrededor antes de posarse en Ron y Hermione. ¿Has hecho alguna prueba en la habitación?, preguntó ella, su habitual discurso melodioso reemplazado por una cuidadosa consideración. Creo que podría ser útil. Algo, pero nada demasiado estricto. Harry es el que siempre tiene el control de la habitación mientras estamos aquí y tiende a estar bastante concentrado. Luna frunció el ceño ante eso. Pero dijiste que la persona de afuera elige la habitación. Lo hacen, y luego tienen el control una vez que están adentro. Pero cuando Harry llega aquí, simplemente, se hace cargo. No creo que ni siquiera se dé cuenta de que lo hace. Parece del tipo que accidentalmente se hace cargo. Es bastante modesto en ese sentido. Se volvió hacia los libros y Ron hizo un generoso gesto. Hermione solo pudo encogerse de hombros y dejarse caer en una de las sillas. Luna todavía estaba hojeando los libros cuando Harry entró por la puerta, manteniéndola abierta por un largo momento antes de cerrarla. Luna, es bueno verte de nuevo, dijo Fleur, haciendo que la niña más joven mirara alrededor de la habitación. Ojalá pudiera decir lo mismo, profesor de la Cour. No soy un instructor. Pero nos estás instruyendo, así que creo que encaja. Profesor de la Cour, reflexionó Harry en voz alta, sonriendo hacia donde había venido la voz de Fleur cuando encontró un asiento. Tal vez para mi segunda carrera, dijo Fleur, una mano invisible pellizcando su brazo y haciéndolo saltar. El profesor Potter suena bien, ¿no? Su encogimiento de hombros hablaba de culpa e indecisión, pero aún así ofreció una pequeña sonrisa en el aire. Sí, quizás. Tomaré tal vez, por ahora. Hubo un susurro de tela cuando Fleur se movió. Ahora, ¿quién quiere ver un Patronus? Harry se atragantó en su asiento y Hermione se puso de pie de un salto. Lo sabía. Fuiste todo tipo de cauteloso acerca de tu lección con Dumbledore. Ella le sonrió cuando él se encogió de hombros torpemente. Eso es increíble, Harry. No puedo esperar a verlo. No es como una mariposa, ¿verdad?, preguntó Ron, riéndose cuando Harry negó con la cabeza frenéticamente. Verás lo que es, dijo Fleur, su voz clara calmó la emoción de Hermione y Ron. Luna, en lugar de unirse, simplemente observaba desde detrás de su silla, con los ojos fijos en Harry. Dijiste que lo llevaríamos a eso, se quejó Harry mientras se ponía de pie y sacaba su varita de un bolsillo. Puede que haya ido demasiado lejos con mis bromas, profesor Potter, susurró Fleur, su voz lo suficientemente cerca como para enviar un escalofrío rodando por su espalda. Pido disculpas. Está bien. Probablemente hubiera estado nervioso todo el tiempo de todos modos. Para su absoluto alivio, su Patronus apareció en el primer lanzamiento, a pesar de los saltos nerviosos de su estómago.
Sus amigos observaron, con los ojos muy abiertos, mientras se elevaba por la habitación en su ahora habitual círculo antes de posarse en el suelo entre Harry y donde sospechaba que estaba Fleur. Respondió a todas las preguntas que pudo y luego observó, un tanto culpable, cómo Hermione y Ron se separaban para continuar con su práctica de Patronus. ¿Algún consejo para mí, profesor Potter?, preguntó Luna, sus ojos aún enfocados en el águila brillante al lado de Harry. Escuchó a Fleur sofocar una risa tranquila y suspiró. No se obsesione demasiado con lograr que una memoria funcione. Probablemente podrá saber cuando uno está cerca de funcionar, pero incluso entonces, no se quede demasiado tiempo. Al menos, eso es lo que funcionó para mí. Luna asintió con la cabeza y se alejó, arrastrando su silla detrás de ella a un rincón apartado de la gran sala. Harry la vio irse, su andar de alguna manera, pensativo, en lugar del paso airoso que estaba acostumbrado a ver en la chica. Me alegro de que la hayas invitado, dijo Fleur una vez que Luna se dejó caer en su asiento y sostenía su varita con ambas manos como una espada frente a ella. Creo que ella quiere desesperadamente estar aquí. ¿Ella hace?, preguntó Harry, sorprendido. No puedo decir lo que está pensando en absoluto. No creo que tenga muchos amigos, dijo Fleur, el cojín de una silla se hundió mientras se sentaba. Según lo poco que sé, supongo que se está esforzando mucho por encajar. ¿Tú crees?, preguntó Harry, viendo a Luna tocarse la frente con la punta de su varita. Estoy íntimamente familiarizado con los obstáculos que uno salta en un esfuerzo por ganarse el cariño de posibles amigos. Pero fuiste tan amable y amigable. El calor se extendió por su rodilla, silenciado por la tela de la capa que separaba la mano de ella de su pierna. Harry. Cuando te invité a venir a hablar conmigo, te sermoneé durante horas sobre cómo es ser Bella, para que no tuvieras miedo de las partes de mí que no entendías. Ese es un movimiento un poco desesperado. Pero, funcionó bien, ¿no? Lo hizo, pero de alguna manera dudo que las excentricidades de nuestra relación sean paralelas a tu amistad con Luna. ¿Las excentricidades?, repitió él, mirando reflexivamente hacia donde ella estaba sentada. Esa es una forma interesante de describir, ahogarse, torturarse y su garganta se cerró sobre la palabra tan seguro como un puño apretado. El dolor se hinchó en su cuello mientras trataba de tragarse la palabra no pronunciada. Las cartas. Su mano apretó con fuerza su rodilla antes de hablar de nuevo. Prefiero no considerar esas cosas como parte de nuestra relación, simplemente como obstáculos que superamos juntos. Él sonrió y asintió, su palabra repetida a menudo tocó esa misma calidez incognoscible que crecía en él cuando ella tarareaba, su voz cristalina armonizaba con algo muy profundo dentro de él. Sí. Juntos. Su momento empalagoso se vio empañado por un gruñido frustrado de Ron que sonó sospechosamente como una serie de juramentos irritados. Tal vez deberíamos volver a trabajar en hechizos de aturdimiento no verbales. Probablemente sea una buena idea. Centrarse en sentir el hechizo también podría ayudar a Luna. Probablemente por eso Dumbledore empezó ahí, dijo Harry, sintiéndose tonto. Luna estaba sentada en un rincón, esforzándose al máximo porque un casi extraño se lo había dicho y él no había tenido la decencia de instruirla adecuadamente. El resto de la lección se dedicó a mostrarle a Luna el ejercicio que habían usado para practicar el hechizo aturdidor. Sus ojos, que ya estaban muy abiertos, se abrieron aún más cuando el diseño de la habitación cambió a su alrededor por orden tácita de Harry, alargándose en su curso de práctica. Todos recorrieron el recorrido varias veces, aunque Fleur se retiró después del primer recorrido, donde casi se cae después de pisar el borde de la capa de invisibilidad. Una serie de maldiciones flotaron en el aire mientras ella se sentaba en el asiento, todas en francés, algunas de las cuales eran nuevas para Harry. Ron se ofreció como voluntario para ir después de la debacle de Fleur. Cegadores chorros de luz roja brotaron del extremo de su varita mientras corría, enviando a más de uno de los maniquíes a estrellarse contra la pared del fondo. Luna marcó primero, mechones de pelo rubio pegados a un lado de su rostro sonrojado. Sus hombros se agitaron mientras tomaba aliento después de su carrera final. Ven, siéntate, dijo Fleur desde su lado. Es posible que se desmaye si no reduce la velocidad de su respiración. Luna solo pudo asentir, permitiéndose que la llevaran a las sillas para descansar. Eso fue fantástico, Luna, dijo Hermione mientras Ron ejecutaba otro juego, los aturdidores destellaban furiosamente de su varita. Me tomó semanas lograr que mis hechizos fueran tan fluidos como los tuyos. La niña más joven sonrió, una pequeña mueca de sus labios, en lugar de la amplia sonrisa soñadora que a menudo usaba en la escuela. ¿Pudiste sentir el hechizo?
Preguntó Fleur. Luna asintió, su respiración finalmente volvió a un nivel más normal. No es la primera vez que experimento este método de enseñanza. Desearía que se explorara más aquí en Hogwarts. Me sorprende que no lo sea, dijo Fleur. En Beauxbatons, nos enfocamos en la memorización de memoria más que en el lanzamiento de hechizos empáticos, pero al menos ambos se enseñan. Hubo un susurro de tela cuando Fleur se puso de pie, y la camisa de Luna se arrugó en el hombro. ¿Te sientes mejor? Luna miró hacia abajo a la mano invisible, luego al aire al lado de donde estaba sentada. Hueles bien. Harry se giró para ocultar su rostro ardiente. XXX fiel a su palabra, Luna mantuvo en perfecto secreto tanto las visitas de Fleur a la escuela como la posesión de una capa de invisibilidad por parte de Harry. Se había preguntado si bajaría a desayunar a la mañana siguiente para encontrarse con burlas y comentarios sobre aterrizar un vela. Para su agradable sorpresa, el desayuno fue tan mundano y tranquilo como siempre. Para su eterno disgusto, terminó siendo él quien generó el rumor de que estaba saliendo con Fleur Delacour, la vela. Había seguido una revisión particularmente agotadora con Hermione para sus timos. Según ella, la primera mitad del año que pasó holgazaneando había sido un desperdicio sin inspiración. Las lecciones con Dumbledore estaban muy bien, pero no les ayudarían a pasar las partes escritas. Se las había arreglado para llevar a Luna a una sesión de estudio ocasional, aunque la chica voluble a menudo se alejaba antes del tiempo típico de parada de Hermione, citando el hecho innegable de que tenía mucho más tiempo que perder que ellos. Dean y Seamus se habían reunido con él y Ron, un frente unido de pie en medio del dormitorio. Neville se sentó en el borde de su cama, observando el leve conflicto con distante interés. Entonces, Potter, dijo Seamus cuando la puerta se cerró detrás de Ron. ¿Pensaste que podrías pasarnos uno, no? Harry frunció el ceño, a medio camino de dejar caer sus libros en la cama. Volvió a mirar a Ron, quien se encogió de hombros. Sabemos que no somos Ron o Hermione, agregó Dean. Pero pensamos que al menos nos dejarías celebrar un poco contigo. Harry frunció aún más el ceño. ¿Estaban hablando de sus lecciones con Dumbledore? Era interesante, pero no estaba seguro de que mereciera una celebración. Tal vez, Sirius. Pero, ¿cómo lo sabrían? Su búsqueda interna debe haberse mostrado en su rostro porque Seamus intervino para dar la respuesta. Tu novia. Sabemos que no hemos tenido mucha suerte, dijo, haciendo un gesto entre él, Dean y Neville, pero está bien si nos lo frotas un poco en la cara. Sé que lo habría hecho. Harry se puso rígido, girando para mirar de nuevo a Ron, quien sacudió la cabeza frenéticamente. ¿Quién te habló de Fleur? La habitación quedó en completo silencio mientras la pareja simplemente lo miraba fijamente, mientras que Neville se quedó boquiabierto. Bueno, que me jodan, dijo finalmente Seamus con un lento movimiento de cabeza. Fleur Delacour, ¿estás jugando con nosotros?, dijo Dean, compartiendo una mirada con su amigo. No hay forma. Escuchamos que fue lo mejor. Harry trató de plasmar una sonrisa en su rostro, una pobre fachada para su repentina ansiedad hirviente. Me tienes. Maldita sea, Dean casi susurró, con los ojos muy abiertos. No estás bromeando. ¿Cómo diablos lograste eso? Su atención pasó inmediatamente del hombro de Harry a Ron y lo señaló con un dedo acusador. No nos dijiste. ¿Qué? Por supuesto que no. Dijo que no. ¿De alguna ayuda eres?, se quejó Dean, volviendo su atención a Harry. ¿Entonces? Así que lo que... Seamus era un amigo bastante decente, pero demasiado a menudo se movía entre las bromas amistosas y los chismes entrometidos para que Harry se sintiera cómodo. Entonces, ¿cómo es salir con una vela?, preguntó, sumergiéndose en los chismes con una sonrisa en su rostro. Ninguno de tus asuntos es como es, interrumpió Ron, dando un paso adelante. ¿Cómo fue tu cita con Bulstrode? Está bien, papá hipogrifo, dijo Seamus, ganándose un gruñido de enojo de parte de Ron. Lo entendemos, lo entendemos. ¿Pero Bulstrode? ¿En realidad? Ron se encogió de hombros y dejó caer su montón de libros sobre la cama. Ya sabes cómo la gente puede ponerse con los rumores sobre él. Lo siguiente que sabes es que estaríamos leyendo sobre cómo Francia estaba tratando de robárselo con mujeres bonitas. Harry palideció pero Dean se rió. Eso es todo lo que necesitaría para transferirme a Beauxbatons. Muchas de las chicas aquí son agradables, pero alguien como Fleur Delacour, ¿puedes dejar de decir su nombre completo como un idiota?, espetó Harry, abriendo su baúl con un pie y tirando sus libros dentro. Nadie me está robando en ninguna parte.
Ante eso, Dean y Seamus finalmente rompieron su postura interrogativa y se arrojaron sobre sus respectivas camas. Bien, dijo Seamus, alargando la palabra en una larga queja. Sea así. Encontraré mi propia chica bonita para besuquearme. No antes de mí, dijo Dean. Sí, antes de ti. Soy extranjero. Apenas. Seamus se apoyó en los codos y miró a Ron a través de la habitación. Entonces, ¿qué hay de ti, Granger? Se las arregló para esquivar el libro volador, aunque estuvo a punto de fallar. Barty se movió por su oficina, haciendo todo lo posible para evitar que su ansiedad lo sacara por la puerta y lo llevara al departamento de Karkaroff. No sería demasiado extraño para él aparecer allí. Solo una pequeña visita amistosa, en lugar de algo oficial.